Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, ha incendiado Internet, ha hecho temblar las redes sociales, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la icónica Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y populares del momento. Y por supuesto vamos a sumergirnos en las palabras que ha dicho, palabras que han roto el silencio y que, para muchos, están relacionadas con, bueno, ya lo saben, con Kerem Bürsin. Para los que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin es el coprotagonista de Hande en la exitosa serie Love is in the Air. Su química en pantalla, la conexión que se veía, no solo se quedó en la ficción. Y ahora, Hande ha hablado. Ha dicho cosas, y esas cosas son las que vamos a analizar en este vídeo. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Ya saben, cada vez que se suscriben, cada vez que dejan un comentario, cada vez que le dan like, me motivan muchísimo para seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse, por favor. Y ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Bien, empecemos por el principio. ¿Quién es Hande Erçel? Para quienes no la conocen, Hande es una actriz y modelo turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es conocida por su belleza, su talento actoral y, por supuesto, su participación en Love is in the Air. Pero Hande no es solo una cara bonita. Es una mujer inteligente, trabajadora y con una personalidad que, al parecer, es tan cautivadora como sus personajes. Y por otro lado, está Kerem Bürsin. Kerem, también un actor turco de renombre, es conocido por su carisma, su profesionalismo y, por supuesto, su química con Hande. Juntos en Love is in the Air, crearon una pareja que trascendió la pantalla. La gente se enamoró de ellos, y no solo de sus personajes, sino también de la posibilidad de que su romance fuera real. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la serie y tras meses de rumores, fotos y comentarios en redes sociales, Hande y Kerem confirmaron su relación. Parecían la pareja perfecta, una relación que todos los fans adoraban y a la que le daban seguimiento constante. Compartían momentos en redes sociales, se les veía juntos en eventos, y su amor parecía florecer ante los ojos del mundo. Era una historia de amor de cuento de hadas, una que muchos soñaban con vivir. Los fans crearon comunidades, analizaban cada publicación, cada interacción, buscando pistas y señales de su amor. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor llegó a su fin. Un final que, aunque anunciado, dejó un sabor agridulce en sus seguidores. El anuncio de la separación sorprendió a muchos, y las especulaciones sobre los motivos de su ruptura no tardaron en aparecer. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, y los fans, consternados, comenzaron a buscar respuestas y explicaciones. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué una pareja que parecía tan unida había decidido tomar caminos separados? Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la especulación y la falta de información clara. Y aquí es donde entran las palabras de Hande. Recientemente Hande ha hablado. Ha concedido entrevistas, ha compartido reflexiones, y ha dejado entrever detalles que para los fans son cruciales. No ha sido una declaración directa sobre Kerem, no ha sido un comunicado oficial que explique los motivos de la ruptura, pero sus palabras han sido interpretadas por muchos como una respuesta, una reflexión sobre esa etapa de su vida. Es importante recordar que, como figuras públicas, tanto Hande como Kerem tienen derecho a su privacidad. Sin embargo, la naturaleza de su relación y el interés del público inevitablemente generaron expectativas y curiosidad sobre lo que había sucedido. Y es que cuando uno se enfrenta a una ruptura, especialmente cuando esa ruptura es pública, es inevitable que el mundo quiera saber detalles, conocer qué pasó, y entender por qué el amor que parecía tan fuerte, tan apasionado, se desvaneció. La curiosidad humana es inherente y la atención mediática a menudo intensifica el deseo de saber más. En el caso de Hande y Kerem, la expectación era aún mayor debido a la popularidad de Love is in the Air y la conexión que el público sentía con la pareja. ¿Qué ha dicho Hande?
Pues bien, no puedo entrar en detalles específicos sin revelar información que no es pública, pero en sus entrevistas y declaraciones, Ande ha hablado sobre la importancia del crecimiento personal, la necesidad de priorizar la propia felicidad y la importancia de aprender de las experiencias. Ha mencionado también la dificultad de mantener una relación bajo la constante mirada pública, y cómo esto puede afectar la dinámica entre dos personas. Ha expresado la importancia de la autenticidad y de ser fiel a uno mismo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Estas palabras, aunque no mencionan nombres específicos, resuenan con una profunda reflexión sobre la vida y las relaciones. Al hablar de crecimiento personal, Ande parece enfatizar la importancia de la introspección y el autoconocimiento. Sugiere que después de una ruptura, es esencial tomarse el tiempo para entenderse a uno mismo, identificar las necesidades y aspiraciones, y trabajar en el desarrollo personal. La idea de priorizar la propia felicidad es un mensaje de empoderamiento, que anima a las personas a poner su bienestar emocional en primer lugar. En un mundo donde las presiones sociales pueden ser abrumadoras, este mensaje es especialmente relevante. La mención de la dificultad de mantener una relación bajo la constante mirada pública es un punto crucial. Las relaciones de las celebridades a menudo se ven afectadas por la atención mediática, los rumores y las expectativas externas. La presión de mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad y el escrutinio constante pueden generar estrés y tensiones en la relación. Ande, al abordar este tema, reconoce los desafíos específicos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde se enciende la mecha, donde las redes sociales se inundan de especulaciones, de análisis y de interpretaciones. ¿Están estas palabras dirigidas a Kerem? ¿Son una indirecta sobre lo que ocurrió entre ellos? ¿O simplemente son reflexiones generales sobre la vida y el amor? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es seguro es que las palabras de Ande han generado un gran debate. Sus fans y los no tan fans se han lanzado a analizar cada frase, cada gesto, cada detalle. Han debatido en foros, han creado vídeos de análisis, y han compartido sus propias teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Las redes sociales, con su inmediatez y capacidad de amplificación, se convirtieron en el epicentro del debate. Los fans compartieron sus propias interpretaciones de las palabras de Ande, analizando cada matiz y buscando pistas sobre el final de su relación. Los foros y las plataformas de vídeo se inundaron de discusiones, teorías y análisis. La especulación se convirtió en un juego, y los seguidores de la pareja se dividieron en diferentes bandos, cada uno con su propia visión de lo que pudo haber ocurrido. Lo que sí es evidente es que Ande, a través de sus palabras, ha demostrado ser una mujer fuerte y madura. Ha transmitido un mensaje de empoderamiento, de autorreflexión y de crecimiento personal. Ha dejado claro que aunque una relación llegue a su fin, la vida continúa y que es importante seguir adelante con optimismo y determinación. Su actitud ante la ruptura es un ejemplo de resiliencia y de la capacidad de aprender de las experiencias. Al enfocarse en el crecimiento personal y la felicidad, Ande transmite un mensaje positivo y motivador. Y esto, amigos, es algo que todos deberíamos aprender. En el amor, en la vida, hay momentos buenos y momentos malos. Hay alegrías y tristezas. Y lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y seguir buscando la felicidad. La vida está llena de altibajos y la capacidad de adaptarse, aprender y seguir adelante es esencial. La actitud de Ande ante la ruptura es un testimonio de su fortaleza y madurez emocional. En este contexto, es inevitable preguntarnos, ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Ande y Kerem? Primero, que el amor, aunque a veces parezca perfecto, es complicado. Las relaciones humanas son complejas, y a menudo están sujetas a factores externos, presiones y desafíos. La idealización del amor, que a menudo se promueve en los medios de comunicación, puede dificultar la comprensión de las realidades de las relaciones. Segundo, que la fama y la exposición pública pueden ser un factor determinante en la dinámica de una relación. La presión de mantener una imagen, la falta de privacidad y el escrutinio constante pueden afectar la comunicación, la confianza y la intimidad. Las parejas de celebridades a menudo enfrentan desafíos únicos que pueden erosionar la relación. Tercero, que el crecimiento personal es fundamental, y que aprender a priorizar nuestra propia felicidad es esencial. Después de una ruptura es importante tomarse el tiempo para reflexionar, aprender de la experiencia y enfocarse en el desarrollo personal. Priorizar la propia felicidad no es egoísmo,
sino una necesidad para el bienestar emocional y la capacidad de construir relaciones saludables en el futuro. La ruptura de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más mediáticas, pueden terminar. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el amor, sobre la vida, y sobre la importancia de ser fieles a uno mismo. La historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre las complejidades del amor, los desafíos de la fama y la importancia del crecimiento personal. Así que, ¿qué podemos concluir? Hande ha hablado. Sus palabras han generado un gran revuelo. Y aunque no tenemos todas las respuestas, sí tenemos una serie de reflexiones que nos invitan a pensar y a cuestionarnos. Y sobre todo a respetar la intimidad de las personas, incluso de las que admiramos y seguimos. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, experiencias y vidas privadas. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones y la importancia de valorar la privacidad y el bienestar emocional. Aunque la curiosidad es natural, es fundamental respetar los límites y permitir que las personas gestionen sus vidas de la manera que consideren más adecuada. En última instancia, la historia de Hande y Kerem nos enseña sobre la importancia de la resiliencia, el crecimiento personal y la capacidad de aprender de las experiencias, incluso las más difíciles. Nos recuerda que la vida continúa después de una ruptura, y que la felicidad y el éxito personal son posibles. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre las palabras de Hande Erçel y su posible relación con Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las palabras de Hande son una reflexión sobre su relación pasada? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Me encantaría leer sus comentarios, así que dejen sus opiniones en la sección de abajo. No se olviden de ser respetuosos. La discusión abierta y respetuosa es fundamental para comprender mejor este tema. Y antes de irnos, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones y perspectivas enriquecen la discusión y me ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.